Bien, hermanos, vamos a leer la palabra. Está en Josué, capítulo 14 y verso 10 al verso 12. Josué 14, verso 10 al verso 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová había dicho. Amén. Tenemos aquí la historia de un hombre que aún a sus 85 años no olvida la promesa que Dios le había dado 45 años atrás, ¿no? Yo pienso o yo creo, ¿verdad?, que de 85 años, muchos de nosotros ya estamos retirados, diríamos, de nuestras labores, de nuestros quehaceres, buscando dónde pasar quizá los últimos días de nuestra vida en paz, sin tener nada más que hacer, ¿no? Pero aquí podemos ver un hombre que a los 85 años todavía tiene la ilusión tan prendida dentro de sí y la promesa de Dios dentro de sí, y nunca la ha soltado, y él quiere ver realizada esa promesa ahora en este tiempo de su vida, ¿no? Esta palabra yo estaba meditando en estos días, entonces yo estaba pensando, ¿no?, ¿cómo puede ser que a esta edad, ¿no? Nosotros relativamente somos jóvenes, pero muchas veces ya nos sentimos cansados, ¿no? Después de los 50 años ya vamos sintiendo que las fuerzas a veces nos faltan, pero acá tenemos un hombre con una vitalidad extraordinaria, ¿no? Durante estos días que estamos pronto a realizar este cuarto seminario de Casa Iglesia para pastores de aquí de Latinoamérica, ¿no? Tenemos un arduo trabajo y ya se ha enviado con tiempo para que las personas se inscriban, ¿no? Pero hace un poquito tiempo atrás me escribió algún pastor y me dijo: Pastor Alfredo, ya yo me inscribí, quisiera ¿cómo se llama?, me confirme si ya estoy inscrito. Entonces, yo la verdad no había revisado el email, entonces le dije: ¿sabe qué, pastor? Voy a ver y le aviso, ¿no? Y luego entré para revisar, pero no había ningún email, ¿no? Entonces le escribí: no hay su inscripción. Le di mi número, el día siguiente me llamó, pastor, me dijo: sí, ya, entonces yo lo voy a mandar de nuevo, ¿no? Y ese día él me volvió, dijo: pastor, ya, ahora sí ya lo envié al email de su esposa, me dijo, y ya está bien, entonces ya estará. Y el día siguiente yo revisé y no está. Entonces nuevamente hablando con este pastor, no está. Entonces lo voy a enviar de nuevo. Y yo entonces agarré por el WhatsApp, le envié mis 2 correos, ya envíelos aquí a este correo. Ya sí, ahí lo voy a enviar, ¿no? Y pasó un día y por la tarde, entonces él nuevamente me dice: pastor, ya los envié, ahora sí. Entonces yo revisé mi email, no está su inscripción. Para eso ya han pasado más de una semana, ¿no? Entonces ya se está acercando los días de nuestro seminario. Entonces, y nuevamente, otra vez, ¿no?, avisarle: ¿sabe qué, pastor? No entró ¿cómo se llama?, la inscripción. Entonces yo voy a enviarle los datos, la ficha a su WhatsApp. Ahí usted lo llena y usted me lo envía, ¿no? Y ya está bien, pastor. Entonces le envié los datos al WhatsApp, ¿no?, la ficha y todo lo que corresponde, ¿no?, el horario y todo.
Y después él me manda un mensaje, me dice, pastor, ya les envié. Y yo reviso el email, reviso el WhatsApp y no hay su inscripción. Y nuevamente entonces, pastor, no hay su inscripción. Ya entonces, ¿sabe qué, pastor? Envíenmelo por el WhatsApp mismo. Sí, pastor, le envío. Pasa ese día y no hay. Y él me dice, ya lo envié, pastor, lo recibió, no está. Y nuevamente entonces, ¿sabe qué? Tómele una foto y envíe, ¿no? Y tomó una foto no de la inscripción, de algo diferente y me envió. Entonces ahí yo me di cuenta, sí, quizá este pastor ¿cómo se llama? No sabe usar bien, ¿no? Estos medios de ahora para comunicar, ¿no? Entonces quizá no sabe, entonces, ¿sabe qué? Deme su nombre solamente y deme el nombre de la persona que le recomendó, porque entonces yo voy a pensar, la persona que le recomendó pueda inscribirlo, ¿verdad? Entonces me envió su nombre y me envió la fecha de su nacimiento. Cuando yo miré la fecha de su nacimiento, él ha nacido en 1950. Entonces, en 1950, con razón, ¿cuántos años tiene ahora? 2020. ¿Cuántos años tiene si nació en 1950? Tiene 70 años. Y yo todavía en ese momento, entonces yo dije, ¿y quién recomendó, no, a un pastor que venga a nuestro seminario si él ya tiene 70 años? Ya está, como nosotros decimos, disculpen la expresión, para el retiro. Más bien debería estar buscando el lugar donde él va a pasar tranquilo su vejez. Ese fue mi pensamiento, pero después meditando sobre esto, como yo estaba preparando, dije, miren, y aquí está la ilustración de mi predicación, ¿verdad? Un hombre de 70 años que insistió, a pesar de que no podía, día a día insistió de tratar de inscribirse en el seminario, quizá como podríamos decir mañana, tarde y noche, hasta lograr inscribirse en este seminario. ¿Por qué razón? Porque aunque él tiene 70 años, es un siervo de Dios y él todavía quizá anda persiguiendo la promesa que Dios tiene para su vida. Me imagino que es pastor de una iglesia, entonces aún en esa edad él quiere ver realizado el sueño que Dios en algún momento le dio respecto de la iglesia del Señor. Yo me arrepentí delante del Señor, ¿no? Señor, perdóname. Muchas veces somos prestos para juzgar, ¿verdad? ¿No? Pero ahí podía ver, ¿no? Este hombre con 70 años persiguiendo un sueño para ver realizada la obra de Dios en la iglesia que quizá Dios le ha encargado, ¿no? De igual manera, Caleb, ¿verdad? En esta etapa de su vida, Caleb tiene 85 años. Y a sus 85 años, él aún conserva la esperanza y la promesa de Dios tan fresca en su memoria y en su vida. Lo primero que podemos ver de él en este relato es que él dice, Dios aún me conserva con vida. Ahora bien, dice el verso 10, Jehová me ha hecho vivir, ¿no? Jehová me ha hecho vivir. Caleb tiene 85 años, a esa edad él reconoce que si está vivo es porque Dios le ha concedido vivir hasta ese tiempo. Se debe a que Dios lo ha hecho vivir, dice, ¿no? Como él dijo esos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. De acuerdo a lo que Dios le habría prometido. ¿Cuándo fue, de acuerdo a lo que Jehová, cuándo fue esto? Podemos ver lo que está en Números, ¿no? En Números, en el capítulo 14 y en el verso 22, dice,
Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, el verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Él está entonces aquí recordando, aquí en Josué, ya a la edad de 85 años, está recordando esta palabra de Dios 45 años atrás. ¿Cuándo fue? En Números, en el capítulo 13, nos relata que los 12 espías fueron para reconocer la tierra prometida. Al regresar ellos de reconocer la tierra prometida, entonces ellos dieron un informe, ¿verdad? Que este informe estaba de acuerdo a la promesa de Dios, que era una tierra bendecida que fluía leche y miel, como Dios les había dicho. Pero también era una tierra ocupada por gente fuerte y de ciudades fortificadas. Ese fue el informe, ¿no? Entonces el informe hizo murmurar a los hijos de Israel, a quienes Caleb hizo callar temporalmente, ¿no? Procuró desafiarlos diciendo, subamos pues y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero todos sus compañeros, sus 10 compañeros de espionaje, fueron negativos al respecto, excepto su compañero Josué, ¿verdad? Entonces ellos estuvieron en desacuerdo y dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Vimos allí gigantes y éramos como langostas, les parecíamos a ellos. Entonces, en esencia, los espías dieron el mismo informe de los hechos. Habían cosas buenas y cosas malas. Ante esta situación, Josué y Caleb insistieron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Al final del verso 9 dice, con nosotros está Jehová, no les temáis. El pueblo fue invadido rápidamente por el espíritu de pesimismo que traían los 10 espías. Entonces ellos empezaron a murmurar, no solamente contra Moisés, no solamente contra Aarón, sino contra el mismo Dios, ¿no? Ojalá, dice, muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ellos temían que sus mujeres y sus niños morirían a la espada de sus enemigos. Y el temor hizo a pedir, designémonos un capitán y regresemos a Egipto. Esta actitud del pueblo, y luego ellos querían apedrear a Josué y Caleb, esta actitud del pueblo hizo que Dios se enojara, ¿no? Hizo que Dios se enojara. En el capítulo 14 de Números, en el verso 11 y 12, dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ante esto, Moisés intercedió por el pueblo. No aceptó esta oferta de Dios, ¿no? Voy a ponerte un pueblo mejor, un pueblo así como ellos. Él no aceptó. Entonces, él, como Dios no aceptó, entonces, ¿no? Como habíamos leído antes, en el verso 22, el verso 24 de Números 14, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La promesa de Dios fue para aquel hombre en el cual había otro espíritu, dice aquí la palabra, ¿verdad? No era como los 10 restantes espías.
los que eran pesimistas, quejalones, rebeldes, que en vez de animar a la gente traían desánimo a ella. Sin embargo, el espíritu de Caleb era diferente. No porque sea superpoderoso, o no porque sea milagroso, o porque sea lleno de talento o super espiritual, sino porque fue un hombre de decisión, pues él decidió ir tras del Señor. Él decidió ir tras del Señor. Ahora, durante 45 años, este hombre no ha olvidado la promesa de Dios. Imagínense, él ya ha vivido 40 años. Y a los 40 años él ha recibido esta palabra del Señor. Y ahora 45 años más ahí en el desierto, él ha vivido con esta promesa en su corazón, con esta promesa en su mente. Y ahora a los 85 años dice, Dios me ha hecho vivir hasta ahora porque Dios va a cumplir su promesa en mí o va a cumplir su promesa conmigo. Yo me imagino que durante esos 45 años él pasó grandes dificultades. La vida no les fue fácil a los que estaban en este éxodo. Ellos tenían que enfrentar fríos, hambre, calor, en la noche mucho frío, la amenaza y el temor de muchos enemigos. Entonces, su vida no fue, como podríamos decir, tan cómoda para que él podría todavía tener o esperar esa promesa de Dios. No. Sin embargo, en medio de todas las dificultades que tuvo en el camino, esos 45 años, él podía sostenerse en esa promesa de Dios, de que Dios cumpliría lo que le había dicho. Imagínense, 45 años esperando la promesa de Dios. Muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces las situaciones de la vida nos llevan a olvidar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y olvidamos pronto, ¿no? Yo siempre soy consciente de que año a año podemos revisar y siempre meditamos en la iglesia al fin de año evaluando qué es lo que Dios hizo con nosotros, qué es lo que nosotros hemos conseguido en el Señor, y también tenemos las promesas o palabras del Señor o propósito de Dios para nuestra vida en el siguiente año. Pero año a año nosotros la olvidamos, ¿verdad? Nosotros la hemos olvidado. Sin embargo, no tiene que ser así. Yo meditaba sobre este pasaje y yo decía, ¿qué es lo que yo quizá estoy olvidando? Alguna promesa de Dios, ¿no? Y venía a mi mente, venía a mi corazón la palabra que Dios me dio para que yo vendría con paz hasta aquí, hasta el Perú, cuando estaba viviendo fuera del país. Esa promesa que está en el libro de Génesis, en el capítulo 26 del 18-24, donde ahí está Isaac abriendo los pozos por los cuales tenía luchas, y luego iba más al desierto, y ahí en el desierto un poco más lejos abría uno de los pozos que antes había abierto su padre, ¿verdad? Y ahí entonces empezó a brotar agua, y ya los siervos de él no pelearon con los otros siervos. Y luego se le apareció el Señor, ¿verdad? Y esa fue la palabra que Dios me dio un año antes de que nosotros viniéramos al Perú. Fue en el año 2003. Esa palabra Dios me dio, ¿no? En un momento donde yo quería la confirmación que si era la voluntad de Dios que vengamos al Perú, Él tenía que darme su palabra. Y del año 2003 yo he guardado siempre esa palabra, ¿no? Y cuando Dios me habló a mí era como si decía, ¿sabes qué, Alfredo? No estés aferrado a estos pozos de agua que aquí están, en este lugar, sino vete al desierto del Perú, ahí encontrarás o abrirás un pozo que brotarán aguas vivas.
¿no? Y siempre yo he mantenido esa palabra con la cual Dios me trajo a partir de ese tiempo. No tenía ninguna duda de venir, ¿verdad? Y muy contento. Y ha pasado el tiempo y yo siempre meditaba, tú me trajiste, Señor, y sí, ¿verdad? Él me trajo, ¿verdad? Y cuando Dios nos trajo a esta obra donde estamos ahora, una obra que había sido tapada por el enemigo, ¿verdad? Donde toda la gloria de Dios había sido deshecha. Esta obra era como ese pozo que los enemigos de su padre de Isaac, de Abraham, lo habían tapado, y el cual él después abría y brotaba agua, y luego se le aparecía a Dios, ¿no? Entonces Dios me permitió, y yo siempre he vivido con eso, ¿no? Y de encontrar esta obra que no la hemos iniciado nosotros, sino que la inició otro siervo de Dios, y que Dios había cubierto, que su enemigo había cubierto la gloria de Dios. Y aquí empezamos entonces la obra del Señor con la gloria de Dios casi desaparecida. Y viviendo y sirviendo al Señor. Señor, tú dijiste, ¿verdad?, que brotarían. Entonces, ¿cuándo brotarán? Y en el transcurso del 2004 que hemos llegado hasta 2020, son 16 años, y esa gloria de Dios volvió a mostrarse, y ese pozo cubierto ahora ha sido descubierto, y la obra del Señor ha vuelto a cobrar vida, ha vuelto a florecer, como se dice, ha vuelto a levantarse. Y esa es la palabra que yo he guardado en mi corazón y que Dios está cumpliendo en mi vida. 16 años, ¿no?, desde que llegué, ¿no? 18 años, 17, 18 años desde que recibí esta palabra, y yo estoy viviendo con esta palabra sin olvidarme de haber cumplido lo que Dios ha dicho. Aun cuando ya también me estoy haciendo viejo, ¿verdad? Cuando también me estoy haciendo viejo. Entonces yo decía, ¿no?, que muchas veces olvidamos qué es lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo, qué es lo que Dios me dijo en su palabra, dónde me iba a llegar. En algún momento Dios me habló y yo lo recibí, su palabra, y luego al vuelta del año la olvidé. Entonces este es el tiempo que nosotros tenemos que pensar. No estamos tan viejos, ¿verdad? Si alguien tiene más de 85 años, está bien, queda exceptuado. Pero si usted tiene menos de 85 años, Dios le está diciendo, recuerda la promesa que yo te di. No la olvides, agárrate a ella. Sé como mi siervo Caleb. El verso 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. A simple vista, parece que Caleb era presumido, ¿verdad? Decir, soy tan joven, ¿no?, como 45 años atrás. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía que Caleb mantenga tal vitalidad como era 45 años atrás? Entonces tendríamos que ver cómo era 45 años atrás. Ya lo hemos visto, ¿no? Números 14, verso 8, 9 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, ¿no? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. 45 años atrás, Caleb reconocía que lo que podrían lograr no dependía de su fortaleza física, él tenía 40 años, sino que lo que Dios iba a hacer con ellos. 45 años después sigue teniendo el mismo pensamiento. Nada hizo cambiar su forma de pensar respecto de Dios. Ninguna dificultad del camino lo hizo desconfiar, ¿no?
Es interesante ver que Caleb reclamó su promesa no en su juventud, sino cuando ya era avanzado de edad, para repetirlo a los 85 años. Tal parece que los años que ha vivido Caleb no le pasaron factura, ¿verdad? Como se dice. Se siente fuerte, se siente enérgico, está aferrado a la promesa que Jehová había hecho a su favor 45 años antes. A sus 85 años, viene con toda dignidad de un creyente como siervo de Dios a cobrar su promesa. El secreto de la vitalidad de Caleb es haber sido fiel a Jehová, su Dios. Sus palabras era como decir, ¿no? Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Y esto sea atribuido a la gloria de Dios, ¿no? Las personas que viven muchos años, ¿no? Siempre atribuyen su vitalidad, algunos al cuidado que ellos pusieron por su cuerpo, ¿no? Algunos a la comida que ellos comieron, ¿no? Yo tengo, por gracia de Dios, mi padre que va a cumplir ya 99 años, ¿no? Y algunas veces conversando, sí, él me dice, de joven comí bien, pero yo creo, hijo, que es el café el que me ha hecho vivir hasta ahora. 99 años y es el café el que me ha hecho vivir, ¿no? Entonces, como digo, muchos podemos decir, yo vivo muchos años porque me cuidé bien, yo vivo muchos años porque comí bien, yo vivo muchos años por muchas razones, atribuidas diríamos, al hombre mismo. Sin embargo, Caleb está reconociendo que era Dios quien lo ha hecho vivir hasta ahora, ¿no? Era Dios quien lo ha hecho vivir hasta ahora. Y si Dios lo ha hecho vivir hasta ahora era porque Caleb quería ver realizado la promesa en él. Entonces, si nosotros estamos con vida, si tú estás con vida, debemos de ser conscientes que es Dios quien nos ha hecho vivir hasta ahora. Si ahora nosotros estamos viviendo ya casi un año desde esta pandemia, ¿verdad? Y si aún tenemos la vida, es que Dios quiere cumplir esa promesa contigo y conmigo, esa promesa que Él en algún momento hizo con usted. Entonces, si estamos vivos, no es porque somos súper cuidadosos, no es porque nos pusimos 10 mascarillas, pues, para que no nos haga nada el virus, o porque nos hemos lavado la mano 20 veces antes de comer. Si estamos vivos hasta ahora es porque Dios quiere ver que nosotros tomemos la promesa que Él ha tenido para nosotros y que quizá la hemos olvidado ya. ¿Cuál es esa promesa que Dios tiene para contigo? Desempólvala. Pídele al Espíritu Santo que te haga ver, Señor, hace un año, Señor, quizá hace 5 años, Señor, quizá hace 10 años atrás, en esta predicación tú me diste esta promesa, búscala, ahí está, tú la estás olvidando. Tú la estás olvidando. Hace un año atrás, como nuestra iglesia, Dios nos dio una palabra, ¿verdad? Que esta era una nación, esta era una iglesia donde muchas otras naciones vendrían para recibir la bendición del Señor a través de nosotros. Yo no sé quién la olvidó, pero yo no la puedo olvidar. Y son promesas que sostienen mi fe de que pueda yo ver cumplido esas promesas de Dios para conmigo y para con la iglesia del Señor. Por eso yo le digo, entonces, recuerde ahora, Señor, ¿cuál es esa promesa que tú me diste antes y que yo la olvidé? Que el Espíritu Santo ahora, hermano, hermana, le haga ver cuál ha sido esa promesa. Si usted recuerda esa promesa, entonces reclámela. El verso 12 dice Caleb, dame pues ahora
este monte, ellos ya están en la tierra prometida, dame ahora pues este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Reclame lo que es suyo. Caleb hizo efectiva la promesa de Dios. Se agarró a ella, se aferró a ella, no la soltó, se agarró hasta lograrla, ¿no? 45 años después, él está reclamándole que le dé lo que Dios le había prometido a través de su siervo Moisés, ¿no? Y él está pidiendo, dice, no está pidiendo lo fácil, sino está pidiendo lo difícil. Dame ese monte, ¿no? El monte que reclama Caleb era habitado por los anaseos, y ese monte tenía ciudades grandes y amuralladas. A Caleb, a sus 85 años de edad, como veterano de guerra, se le pudieron dar las mejores tierras en el llano, en el plano, donde él no tendría que hacer nada más que instalarse y disfrutar de ellas. Pero este hombre no quiere lo fácil, ¿eh? Qué viejito, ¿verdad? Este hombre no quiere lo fácil. Este hombre está pidiendo lo difícil. Dame ese monte. Ese monte que está ahí lleno de enemigos, y ese monte que tiene ciudades amuralladas que es quizá imposible para cualquiera conquistarlo. Pero él está pidiendo ese monte difícil. ¿Por qué él tiene la esperanza de ese monte difícil y por qué él está pidiendo? Porque esa es la promesa que Dios ha tenido para él, y él le sigue creyendo que si Dios estuvo antes, entonces Dios también ahora estará con él. ¿Ah? Ahí podemos reconocer que él está reconociendo que si a los 40 años él ha hecho algo es porque Dios estaba, y a los 85 él quiere hacer algo es porque Dios también estará con él. La fe de Caleb era enorme, ¿entiende? Aunque los años han pasado, seguía en su mismo pensamiento. Esos gigantes los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. 45 años atrás él decía eso. A sus 85 años él está diciendo, yo quiero conquistar ese monte. Cuando decimos de monte es que yo quiero conquistar esa dificultad. Yo no quiero lo fácil, ¿verdad? Porque lo fácil quizá es algo que yo voy a lograr con mis fuerzas. Yo quiero ver lograda esa promesa de Dios donde yo pueda decir que sin la ayuda de Dios yo no lo hubiera hecho. ¿Entienden? Sin la ayuda de Dios, entonces yo quiero preguntarte, ¿verdad? ¿Cuál es esa dificultad que tú quieres conquistar? Si es que el Señor está contigo, ¿verdad? El Señor estaba con Caleb. Entonces, podemos tomar nosotros esa palabra, Señor, si tú estás conmigo, entonces la dificultad más grande yo la voy a alcanzar. Porque ese monte representa aquella dificultad, ¿verdad?, más alta. El problema que parece imposible. Al decir usted, Dios, dame lo prometido, constituye un gran desafío a usar la fe para obtener aquello que Dios le prometió. De algo que sí debemos estar seguros es que si Dios lo prometió, pues Dios va a cumplirlo. No se desanime en el camino. Imagínense, hay grandes dificultades, hay grandes amenazas, hay grandes peligros, pero Dios ha sido fiel. ¿Cuál fue la actitud de Caleb? Es de seguir fielmente a Dios, de pegarse fielmente, de ir tras de Dios. No es que él era perfecto, no, él tomó la decisión de seguir al Señor fielmente cada día de su vida. Entonces necesitamos esa fidelidad para seguir al Señor. Y si nosotros somos fieles tras Él, entonces podemos reclamar la promesa que Dios nos dio. No importa cuánto tiempo pasó.
Y si ya la olvidó, pues tráigala. Recuérdele al Señor su promesa, no la olvide, ¿no? A veces podemos olvidar las promesas de Dios, ¿no? Tenemos que recordar, ¿no?, esa promesa, por ejemplo, ¿no? Por la fe de uno será salvo él y su casa. Salvación para nuestra casa. Cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, dijo: la salvación llegó este día a esta casa. Entonces, esa es la promesa que tenemos que reclamar. Señor, tú has dicho que por la fe de uno será salvo él y su casa. Señor, yo ya he creído. Y cuando tú vas a salvar, vas a tocar el corazón de mi madre o de mi padre que todavía son incrédulos, o de mi hermano o de mi tío, de mi familia. Esa es tu promesa, Señor, tú me la has dado, aquí está. Señor, ¿cuándo vas a ser obrando, bendito Espíritu Santo? ¿Cuándo vas a tocar para que cumplas lo que tú estás diciendo? No tenemos que olvidar las promesas del Señor. Podemos reclamar esa bendición del Señor. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Los gigantes o los enemigos más grandes son como pan, ¿verdad? Y los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué gigante hay en el día de hoy que está amenazando tu vida? Que está amenazando nuestra vida. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda hacer frente a Él. No importa cuántos años hayas pasado, no importa cuántos años lleves en la fe, cuántos años llevemos en la fe. No importa si pasó 1, 5, 10. Recuerda la promesa de Dios y reclámala. Señor, tú me diste esta promesa. Ahora, Señor, yo la estoy pidiendo. Recuerda, no tengas miedo. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, aunque parezca inalcanzable, si Dios te dio esa promesa, Dios la va a cumplir. ¿Verdad? Dios la va a cumplir. Dios dio la promesa que desde este lugar brotarían ríos de agua viva, que los creyentes en Cristo se levantarían. Pues muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el diablo ya trancó la obra del Señor. Mentira. Pues el diablo cerró el templo para que nosotros ya nos dispersemos, pero al contrario, Dios lo permitió para que nosotros podamos salir de esta comodidad, de este templo, y podamos vivir el día a día compartiendo a nuestros hermanos ahí en nuestros hogares, en el lugar donde vivimos. Y entonces lo que el diablo quiso usar, ¿verdad?, y lo que era imposible en este tiempo de pandemia, ¿cómo haremos para seguir en la obra del Señor? No, Dios lo hizo, ¿verdad? Dios lo está haciendo día a día en Casa Iglesia. Pastores laicos, los hermanos tienen testimonio de cómo Dios está obrando y Dios está guardando su vida, ¿verdad? Y hasta ahora nos guarda con bien. Aun cuando se levanten amenazas cada día, pues si Dios nos ha dado esa promesa, desde que aquí va a brotar muchas aguas vivas, para que la gente que no conozca a Cristo conozca al Señor, pues entonces Dios va a realizarlo, por más oposición que haya. Entonces sé partícipe de esa promesa del Señor. Por eso vivimos, hermanos, y no olvidemos. Y si usted tuvo su promesa de parte del Señor, pues entonces en el tiempo del Señor usted pueda decir: dame ese monte, Señor, y yo lo conquistaré, porque Dios estuvo conmigo y Dios estará conmigo sin falta.
Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda las bendiciones que muchas veces, Señor, hemos olvidado. La bendición, Señor, que tú tenías para nosotros, pero que por falta de fidelidad en ir tras de ti, en ir pos de ti, la hemos perdido. Sin embargo, Señor, a través de tu siervo, Señor Caleb, renueva, Señor, nuestro espíritu de que nunca es tarde, Señor, para alcanzar, Señor, la promesa que tú nos diste, Señor. Ahora yo sé, oh Padre amado y bueno, que en el corazón nuestro, en nuestra vida, en nuestro hogar, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, Señor, ha habido más promesas, Señor, y que no las hemos podido ver manifiestas, porque, Señor, las olvidamos muy rápido. Pero ahora, Señor, traemos, Señor, delante de ti, Señor. En el lugar, Señor, donde estamos, reclamamos, Padre, que te acuerdes, Señor, de esa palabra que tú nos diste. Señor, que tú seas, Señor, ayudándonos a que conquistemos, oh Dios Padre amado, este lugar, Señor. Como iglesia, Señor, como siervos tuyos, como miembros, Señor, de tu iglesia, nos trajiste, Señor, para bendición de este pueblo. Esa bendición sea extendiéndose, Señor, aquí en Javier Herao, Dios Padre amado, y a otras naciones, Señor, conforme tu palabra, Señor. Que haya deseo, anhelo, Señor, de que tú seas, Señor, glorificado en todo, Señor, lo que nosotros logramos. Entonces, Señor, podemos decir que tú lo hiciste y tú recibirás, Señor, toda la gloria. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.